Frontera Global. Naturalmente ha crecido la tensión internacional tras el anuncio que hizo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de desplegar armas nucleares tácticas en su aliado Bielorrusia en plena guerra con Ucrania. Estamos con Andrea Aguilar para conocer, Andrea, primero que nada, buenas noches, los alcances de esta medida, ¿no?, que ha puesto las alarmas una vez más en esa parte del mundo. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Sí, realmente lo que ha dicho la OTAN hoy es que es peligroso y es irresponsable este anuncio que hacía el presidente Vladimir Putin el día sábado. Pero vamos a ver, Iván, en un mapa realmente cómo es este despliegue. Porque recordemos que desde los años 90 que Rusia no tenía armas nucleares fuera de su territorio. Recordemos que en estos momentos llega a Bielorrusia. Eso es algo que va a partir seguramente a principios de abril y que se va a concretar en el mes de julio. Y recordemos que el problema de Rusia es que tiene frontera con los tres países de la OTAN que vemos ahí: Polonia, Lituania y Letonia. Y es por eso que hay, obviamente, una preocupación internacional. ¿Qué dice Rusia? Que no es la primera vez que se hace y que Estados Unidos lleva décadas haciéndolo. Digamos que Putin ha señalado que es una práctica que Estados Unidos ha hecho hace muchos años. Es algo que es validado efectivamente por el Centro para el Control y la No Proliferación de Armas, que es una práctica que los norteamericanos han extendido desde la década de los 50 y que ya acumula al menos 100 ojivas nucleares en estos países que vemos en esta imagen. Estamos hablando de 100 ojivas de Estados Unidos que están en Países Bajos, en Alemania, en Bélgica, en Italia, en Turquía, en distintas bases militares. Y lo que dice Putin justamente es, finalmente hay un equilibrio de fuerzas. Pero vamos a revisar finalmente cuál ha sido el impacto que ha tenido durante esta jornada la decisión del presidente Vladimir Putin durante el fin de semana en esta nota de Fernanda Navarro. El 3 de abril comenzaremos a entrenar tripulación. El 1 de julio terminaremos la construcción del depósito especial para almacenar el arma nuclear táctica en Bielorrusia. Son las fechas claves en el calendario del despliegue nuclear anunciado por el presidente ruso Vladimir Putin. Una decisión que fue duramente cuestionada por la OTAN, que la calificó de peligrosa e irresponsable. Duras palabras que parecen no impactar en Rusia, donde el Kremlin anunció que no abandonarán sus planes nucleares pese a las críticas de Occidente. Ahora está empleando Putin, y las que dijo que iba a poner en Bielorrusia son las que se llaman armas nucleares tácticas, que en general son armas de menor tamaño comparadas con las anteriores, pero sí son de fácil portabilidad y se ocupan generalmente en el campo de batalla. Este lunes, Bielorrusia compartió un video donde se muestran ejercicios de entrenamiento en la unidad de defensa aérea del país, con lanzadores de misiles suministrados por Rusia. Mientras que el jefe de vigilancia nuclear de la ONU se reunió con Volodymyr Zelensky en la ciudad de Zaporilla, lugar donde se encuentra la planta nuclear más grande de Europa. Hechos que dan cuenta de la amenaza nuclear, pero hace una semana la postura rusa era totalmente distinta, ya que en el marco de la visita de Xi Jinping a Moscú, Rusia y China aseguraban que no puede haber ganadores en una guerra nuclear y que nunca debe desatarse. Esta sería la primera vez desde mediados de la década de 1990 que Moscú tendría armas nucleares fuera del país, pero no es la primera vez que Vladimir Putin emite una amenaza nuclear. A 7 meses del inicio del conflicto con Ucrania, el presidente ruso ya daba señales de una posible escalada nuclear que trajo a la memoria lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Y es que los bombardeos en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945 fueron los primeros y hasta ahora únicos ataques nucleares de la historia que le mostraron al mundo los efectos de un ataque de este tipo con más de 200.000 muertos. La bomba que se ocupó en Hiroshima, la energía que tenía esa bomba era de 15 kilotones. Entonces, estas armas tácticas que tiene Rusia y que también tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene estas mismas armas tácticas en varios lugares de Europa. Sin embargo, Rusia no es el único país que ha lanzado amenazas nucleares en los últimos días. Corea del Norte, el primer país en abandonar a principios de este siglo el Tratado de No Proliferación Nuclear, se esfuerza en mostrar en reiteradas ocasiones su poderío nuclear y en ser reconocido como una potencia en esa área. Actualmente Rusia y Estados Unidos poseen el 90% de las armas nucleares. El gobierno de Vladimir Putin cuenta con 5.977 ojivas, Estados Unidos con 5.428, seguido de lejos por China y Francia con 350 ojivas y 290 respectivamente.
En medio de este escenario, Vladimir Putin no descarta usar este tipo de armas en la guerra con Ucrania, luego de que 18 países firmaran un acuerdo para suministrar a su adversario con al menos 1 millón de proyectiles de artillería durante el próximo año, entre ellos los anunciados por Reino Unido, que contienen uranio empobrecido y que fueron usados como argumento del Kremlin para justificar esta nueva amenaza nuclear. ¿Cuál es la efectividad que tendrían estas armas, Iván? Recordemos que actualmente Rusia cuenta con 5.977 ojivas nucleares, de las cuales hay que aclarar hay 1.500 que están retiradas o que están en proceso de desmantelamiento y las restantes se dividen como lo estamos viendo en estas imágenes, en este gráfico. Los misiles balísticos intercontinentales tienen 1.185 entre almacenados y desplegados en las bases o en el mar. Si hablamos, por ejemplo, de misiles balísticos que son lanzados desde un submarino, estamos hablando también de 800 entre almacenados y desplegados en las bases o en el mar, y finalmente lanzados desde el aire con bombarderos nucleares, tiene capacidad de 580. Realmente es bien amplia la capacidad que tiene Rusia, y de ahí obviamente la preocupación de la comunidad internacional. Andrea, al menos en un par de oportunidades el canciller Lavrov ha señalado que el escenario nuclear está allí como una posibilidad. ¿Esta es la amenaza más seria desde entonces? Efectivamente, y sobre todo la amenaza más seria de Putin, que ha dicho que no va a dudar en usar este tipo de tecnología nuclear. Andrea Aguilar, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Que estés bien, buenas noches.